Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga poderosamente su vida a través de este tiempo y que hoy el Señor nos permita dar un paso más en nuestro propósito, como lo es el crecer espiritualmente. Esa es nuestra tarea, recuérdelo, ¿no? Es nuestra tarea, el crecimiento espiritual. Enfóquese en eso, porque mientras usted hace lo que Dios le mandó a hacer a usted, entonces Dios se encargará del resto. O sea, a veces confundimos las prioridades, confundimos las tareas. Nos ponemos a hacer lo que le corresponde hacer a Dios y al final, pues, ni lo uno ni lo otro. Entonces, nuestro enfoque y nuestro objetivo, recuerde que es el crecimiento espiritual, y para eso es este tiempo, donde nos acercamos a Dios a través de la palabra, para que la palabra nos establezca los retos para nuestro crecimiento. Recuerde que no puede haber crecimiento sin desafíos. Tal vez son incómodos, nos sacan de nuestra comodidad. Somos muy dados a buscar comodidad. De hecho, ese es el objetivo por el cual muchas personas trabajan día a día. Bueno, nos gusta vivir cómodos, ¿no? Nos gusta tener lo que necesitamos y un poco más si se puede, para vivir tranquilos, vivir cómodos. Pero a veces esto se vive en el aspecto espiritual también. Buscamos de pronto zonas de confort. Hay momentos donde nos sentimos cómodos haciendo determinadas cosas, guardando determinados límites, pero el crecimiento espiritual se da en la medida en que usted va rompiendo límites. Usted va a ir creciendo, va creciendo. Todos los límites todos los límites o los obstáculos que impiden el crecimiento espiritual tienen que ser quebrantados. Siempre le oro a Dios, le digo: Padre, quiero que me muestres, que me hables acerca de los límites que tu reino puede encontrar en mí. Muéstramelos. Cada día hay que orar así, porque necesitamos romper los límites de nuestro hombre interior para poder ir creciendo más y más a la medida de la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, que esa es nuestra meta. Y para eso es este tiempo, y quiero dar la bienvenida a todos en esta mañana, mis queridos, y espero que este tiempo sea de bendición para su vida. Gloria al Señor. Hay una expresión en el lenguaje misionero con la que quiero comenzar en esta mañana, y esa expresión es no soltar la cuerda. No soltar la cuerda. Nosotros estamos asidos, agarrados de una cuerda, y esa cuerda no es solamente la que nos salva a nosotros, sino que esa cuerda sostiene a otros. Esa cuerda permite que otros no se pierdan, sino que más bien tengan un asidero, tengan un lugar de donde depender. Entonces, esa expresión, el no soltar la cuerda, significa no dejar solos a los misioneros, no dejarlos solos. Y nosotros hacemos misiones con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Entonces, de esa manera nosotros hacemos misiones. Participar en las misiones es orar, tomar un compromiso serio para orar por los misioneros, por sus proyectos, dar, ofrendar para sus proyectos, y en un caso dado, pues, ir si el Señor nos llama a ese ministerio, y si el Señor nos abre las puertas, pues hay que ir. Pero
Los misioneros siempre utilizan esa expresión, no suelten la cuerda. Le dicen a la iglesia, no suelten la cuerda, porque la iglesia sostiene la cuerda que los sostiene a ellos. Qué lindo, ¿verdad? Y eso nos habla de responsabilidad, nos habla del compromiso que nosotros debemos tener por las vidas que dependen de lo que nosotros hacemos, de nuestra oración, de nuestras ofrendas y de todo lo que podemos hacer por el campo misionero, por los misioneros y por las almas que están siendo alcanzadas en esa área, en ese campo misionero. Pues bien, es esa cuerda la que sostuvo al apóstol Pablo en una tribulación, en un momento en su vida en el que él sintió perder la vida. Él perdió la esperanza. Es más, él estaba esperando morir. Él dijo, ya hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí terminé. Dice él que él perdió la esperanza de vivir. Pero hubo algo que lo rescató, algo que lo salvó. ¿Qué fue lo que le salvó? ¿Qué fue eso que lo rescató? Que la iglesia no lo soltó. La iglesia no lo soltó en oración. La iglesia se mantuvo firme orando por él. Por eso, ese es nuestro reto el día de hoy. Porque muchas personas dependen de nosotros, de nuestra oración y de lo que nosotros podemos hacer por ellos. Y a veces, a menudo nos dejamos de pronto como invadir de tantas ocupaciones, de tantas preocupaciones, y terminamos olvidando muchas veces que otras personas dependen de nuestra oración y de lo que nosotros podemos hacer por ellos. Así que vamos a leer la palabra. Así que la palabra de Dios hoy nos establece este reto: no soltar la cuerda, no sueltes la cuerda. Vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo. Recuerda que estamos leyendo la segunda carta del apóstol Pablo, la segunda carta. Y recientemente estamos comenzando, leemos el capítulo 1, vamos a leer el versículo 8. Tenga la amabilidad y busque su Biblia allí. Y vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 11. Vamos a leer esos 3 versículos. Dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro. ¡Wow! Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿verdad? El apóstol Pablo está relatando ese episodio de su vida en donde la vida de él y de la de sus compañeros misioneros estaban en peligro, en riesgo de muerte. De hecho, él mismo relata y dice que perdieron toda esperanza de vivir. Esperábamos morir. Lo que ellos estaban esperando que sucediera en sus vidas era la muerte. Esa era la situación. No sé si usted alguna vez se ha sentido en esa situación. Si ha estado en esa situación en donde tú dices, wow, aquí ya no hay más nada que hacer. Aquí ya vamos a morir. Entonces mucha gente lo que hace es que arregla sus cuentas, se encomienda a Dios, y porque saben que ya no hay nada más que hacer. Así estaba el apóstol Pablo. Ahora, estas aflicciones de las cuales el apóstol Pablo está diciendo acá, está relatando aquí,
Eh, Fueron momentos muy difíciles, no solamente para él, sino también para la iglesia. Porque como decía en la ocasión pasada, muchas personas eh, aprovecharon esa crisis o esa situación difícil en la vida de Pablo, esos peligros que tuvo él que atravesar, para decirle a la iglesia, a los creyentes, que Pablo no era una autoridad legítima. Pablo era el hombre a quien Dios autorizó para predicar el evangelio a los gentiles. Pero estas personas fraudulentas, algunas personas fraudulentas, algunos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia y que veían la devoción, veían el respeto, veían la lealtad de la iglesia hacia Pablo, ellos sentían celos de eso. Entonces comenzaron a hablar mal de Pablo, porque las personas, estos falsos maestros, querían que esa lealtad que la iglesia tenía a Pablo, pues la tuvieran con ellos. Y comenzaron a hablar mal de él, y uno de sus argumentos era: si Pablo fuese una autoridad legítima, si Pablo fuera un hombre de Dios, si actuara con honestidad, él no tuviera que pasar por todas esas crisis, esas dificultades por las que está atravesando. De hecho, veíamos lo que el apóstol Pablo dice: si Dios nos permite atravesar por tribulaciones, es para experimentar su consuelo y luego con ese consuelo poder consolar a otros. Yo mismo he estado en un hospital, he estado en una cama de hospital, y tal vez cualquier persona podría decir: bueno, pero si es una persona, el ministro, el pastor de la iglesia, es un hombre de fe, ¿cómo va a estar en la iglesia, allá en el hospital? Bueno, a veces Dios nos permite atravesar determinadas situaciones porque es la única manera en que nosotros podemos acercarnos a las personas. No tienes idea cuántas personas se les predicó allá en esa estadía, en ese hospital. Cuántas personas aceptaron al Señor y cuántas personas vieron la gloria de Dios en esos días. Eso está diciendo Pablo. Dios nos permite atravesar por situaciones, y aún esas situaciones difíciles que nosotros vivimos, Dios las torna para nuestro bien. Maravilloso, ¿verdad? ¿Qué le parece eso? Ahora, Pablo dice: tuvimos una experiencia, ya se enfoca en la experiencia, y dice: tuvimos una experiencia muy difícil, muy difícil. ¿Qué peligros tan grandes tuvimos que enfrentar? Al punto de que ya nosotros lo que esperábamos era morir, era morir. O sea, se abandonaron completamente, perdieron toda conexión emocional, intelectual con este mundo, y ya estaban como enfocándose en la eternidad, porque ya estaban a punto de partir, de acuerdo al relato de Pablo. Dice: estuvimos a punto de morir. De hecho, eso es lo que esperábamos. Esa frase me tocó mi corazón. ¡Wow! ¡Qué momento tan difícil estaba experimentando Pablo! ¡Qué peligros tan grandes! ¡Qué sufrimientos tan fuertes tuvo que enfrentar por causa de predicar el Evangelio, de llevar el conocimiento de Dios a esas personas que no lo tenían! Para eso vivía Pablo. Ahí él enfocaba, ahí él invertía todos sus recursos emocionales, sus fuerzas, su economía, todo, con tal de predicar el Evangelio y de dar a conocer el sacrificio de Cristo para que otras personas fuesen salvas. Y pudiera cualquier persona decir: bueno, si está haciendo la obra de Dios, si Dios lo mandó, si Dios lo autorizó, pues él no debería atravesar todas esas situaciones que está viviendo. Pero las vivió. Y no porque Dios no lo aprobara, no porque Dios lo hubiese desechado. Simple y sencillamente son gajes del oficio. El peligro, el Señor Jesús dijo: yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. El Señor dijo: es por eso que toda persona que quiere ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a perder su vida. Tiene que entregarme su vida. Ya no debe vivir para sus propios intereses, sino para los intereses del reino de Dios. ¿Qué fue lo que sostuvo a Pablo? ¿Qué fue lo que rescató a Pablo de esos peligros? La oración de la iglesia. La iglesia no lo soltó, no soltó la cuerda de la oración por la vida de Pablo. ¡Wow! Y esto nos da a nosotros una gran enseñanza. Una gran enseñanza. Pablo conocía el valor
de la intercesión. Pablo sabía el poder que hay cuando alguien se pone a orar, cuando los creyentes se ponen a orar por otras personas, por otras situaciones. Pablo era consciente de que esa oración tenía un efecto no solamente sobre la vida de las personas, sino en los territorios. Por eso quiero animarle a que lea conmigo un texto que él le comenta a Timoteo. Una verdad de la cual el apóstol quiere no solamente hacer conocer a Timoteo, sino que él sea partícipe de esa verdad. ¿Cuál verdad? ¿Dónde se encuentra? Primera Timoteo. Lea por favor conmigo en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la Biblia: en primer lugar te ruego, le está diciendo Pablo a Timoteo, dice te ruego, al pastor le está diciendo, te ruego, pastor Timoteo en la ciudad de Éfeso, te ruego que ores por todos los seres humanos, por todos los hombres, dice la otra versión. Te ruego que ores por todos los seres humanos. Wow. Dice, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese mismo modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Dice el versículo 3, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. ¿No le parece una revelación maravillosa? Tu oración, mi oración, en primera medida, debemos saber que hay un privilegio que Dios nos quiere dar, una responsabilidad, y ese privilegio es el orar por todos los hombres, orar por todas las personas en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestra nación, pero también en el mundo. Tomarse un momento para orar por ellos, ese es nuestro privilegio. Pablo dice, no solamente por ellos, ora específicamente por aquellos que están en puestos de gobierno, intercede por ellos, ora por ellos para que podamos tener una vida quieta y reposada, caracterizada por la devoción a Dios. Dice Pablo, la oración es tan poderosa, la oración de los creyentes, la intercesión por las personas, por los gobiernos, es tan poderosa que transforma, que el caos, que la violencia, la inseguridad es atada, es amainada, es aquietada, es sosegada por la oración de los santos. ¿Qué le parece? Tal vez nosotros pensemos que la inseguridad y el caos es asunto solamente de los gobernantes, pero Pablo dice no, la oración de la iglesia es tan poderosa que puede traer paz a un territorio. Recuerda lo que el Señor le dijo a Jeremías: cuando estén en una ciudad, oren por la paz de esa ciudad, porque en esa paz ustedes tendrán paz. Entonces, nuestra oración, la oración de la iglesia, tiene como resultado un impacto en la sociedad en la cual nosotros vivimos, un resultado de paz, de seguridad. Si es por eso por lo que estamos orando. Oremos por todos los hombres, dice el apóstol Pablo. Pablo conocía el poder de la intercesión, el poder de mantener en oración a las personas. Y él lo había experimentado en este episodio en su vida. Estaba a punto de morir. Pero yo me imagino a la iglesia de los Corintios orando por Pablo, pidiéndole a Dios que lo guardara de todo peligro. Pidiéndole a Dios, tal vez ellos no eran conscientes, no tenemos no tenían ellos las mismas facilidades que tenemos nosotros para enterarnos en prácticamente tiempo real de lo que están sucediendo en otros lugares alrededor del mundo. Ellos no tenían esa facilidad, esa tecnología, pero tenían una tecnología mucho más avanzada, mucho más actualizada, y ese era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es omnisciente,
que es omnipresente, y Él, mientras una situación se está dando en un determinado lugar, el Espíritu Santo nos inquieta a orar, y Él nos comunica que oremos y por qué tipo de cosas debemos orar. Por eso, cuando nos acercamos a orar, a interceder, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos sintonice con sus propósitos, con lo que se necesita orar, por lo que se necesita pedir en el momento. Y el apóstol Pablo había estado atravesando una situación bien difícil, peligros de muerte. Ya lo único que él esperaba era morir. Era lo único que esperaba. Pero había una iglesia que estaba orando por él. Recuerda cuando Pedro fue encarcelado por Herodes y el plan de Herodes era sacarlo para matarlo. Y dice la Biblia, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Es decir, no soltaban la cuerda por Pedro. Y el resultado de esa oración es que Dios envió un ángel a esa cárcel. Aleluya. Dios envió, yo sé que a alguien Dios está hablando esta mañana. Esa oración, esa intercesión produjo algo tan poderoso. Dios envió un ángel a la cárcel. Con la sola presencia de ese ángel, las puertas se abrieron. Y el ángel llegó y tocó a Pedro, que estaba dormido, estaba tranquilo. Lo tocó y le dijo, levántate. Y Pedro pensaba que estaba viendo una visión, pero era la realidad. Y lo sacó de la cárcel. Y luego, cuando estuvo fuera, Pedro volvió en sí y dijo, wow, un milagro. Se volvió por donde sus hermanos, quienes también estaban orando, quienes estaban se mantenían en oración. Tocó la puerta y salió una muchacha a abrir la puerta. Cuando vio a Pedro, dice la Biblia, pensó que era su espíritu, porque ellos sabían que Pedro estaba a punto de ser ejecutado. Salió de la alegría corriendo y gritando hacia adentro, Pedro, Pedro. Así que Pedro le abrieron la puerta y Pedro entró y comenzó a relatar. Mira lo que hace la oración. La oración tuya salvará a un pecador. Tu oración salvará a un enfermo, sanará a un enfermo. Tu oración restaurará ese matrimonio que está destruido. Tu oración salvará ese matrimonio que está a las puertas del divorcio. Tu oración, mi querido, va a proteger la vida de muchas personas. Tu intercesión. Por eso Pablo dice, wow, debes orar por todos los hombres, Timoteo. Porque si hay alguien que sabe el poder que hay en la oración, en la intercesión, ese soy yo. Yo he experimentado, he estado a punto de morir, pero por la oración Dios me ha rescatado. Dios me ha concedido a ustedes nuevamente por la oración de la iglesia, por la oración de los creyentes. Yo creo que si hay algo con lo que el enemigo está lidiando para poder quitarlo, para poder enfriar a los cristianos, es la oración de intercesión. El Señor dijo en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, busqué a alguien, a un hombre que hiciese vallado, que se pusiese a favor de la tierra, que se parara en la brecha, y no lo hallé. Por tanto, tuve que derramar mis juicios en la tierra. En ese entonces, el pueblo había pecado. Era merecedor del castigo divino, del juicio divino. Pero Dios decía, habrá alguien que se ponga a favor. Habrá alguien que se levante. Oh, yo creo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida esta mañana. Habrá alguien que quiera levantarse e interceder a favor de esta tierra para que no la destruya. Y en ese entonces, Dios no encontró a nadie. Oh, yo espero que hoy el Espíritu Santo encuentre a más de uno, a más de una, que le diga al Señor, heme aquí, Señor. Yo me pongo hoy en la brecha. Yo hoy me levanto a hacer vallado de oración y a interceder por esta tierra,
a interceder por los matrimonios, a interceder por la familia, a interceder por esa niñez que está siendo adoctrinada, por esa niñez que está siendo atacada. Yo me levanto, Señor, a interceder por esa juventud, Padre, que se está perdiendo en el pecado y la maldad. Habrá alguien esta mañana a quien el Espíritu Santo está tocando para llamándolo al lugar santísimo, al lugar de la oración. Habrá alguien que está sintiendo ese llamado de Dios en este día. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando. Creo que el Espíritu Santo está hablando. Siento en mi corazón la presencia de Dios, que está hablando y que está llamando a los guerreros, está llamando a los intercesores, a que no suelten la oración. No sueltes la oración por tu iglesia. No sueltes la oración por tus líderes. No sueltes la oración por tus pastores. No sueltes la oración por esas ovejas a quien Dios te ha encomendado. No sueltes la oración por ese gobernante. No sueltes en la oración, aleluya, ese territorio en el cual Dios te ha puesto. No sueltes la cuerda, mi hermano. No sueltes la cuerda. No sueltes la cuerda. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero hay muchas personas que dependen de su oración. Y también sé que hay muchas personas que están cayendo en el fracaso, en el peligro, en la muerte, en el divorcio, en la droga, porque muchos no han tomado la decisión de orar. Tal vez piensan que ese es el trabajo de un grupo de hermanos en la iglesia, de los intercesores. Bueno, todos nosotros hemos sido llamados a ser intercesores, todos, por la familia en la cual Dios te ha puesto, por ese barrio en el cual tú estás. Dios te llamó a ti, cristiano, cristiana, para que ores, para que intercedas por ellos. Vas a ver los resultados de la intercesión. Vas a ver los resultados de la intercesión, porque la oración eficaz del justo puede mucho. El Señor dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. La Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos, escúchame, y sus oídos atentos a la oración de ellos. ¿A quién más crees tú que Dios va a escuchar? ¿A quién va a escuchar Dios? Dios escucha a su iglesia. Dios escucha a aquellos que se han apropiado del sacrificio de Cristo, aquellos que han rendido su vida a Cristo y que han sido lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Estos tienen entrada libre ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Por eso necesitamos orar. Por eso el desafío de Dios en este día es a que no sueltes la oración, a que no sueltes la cuerda de la oración. Si ya la has soltado, por favor, retómela en esta mañana. Retome su compromiso con Dios, su compromiso con la oración. Tenga tiempo, organice su agenda, un tiempo de oración. Vamos a interceder por las almas, vamos a interceder por los pecadores, vamos a interceder por los matrimonios. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que hoy sea un día más en el cual ese enemigo fracase. Que hoy sea un día en el cual el enemigo sea frustrado, esos planes sean frustrados y toda maquinación sea quebrantada. Que hoy sea un día en donde el enemigo y todos sus demonios fracasen y que el reino de Dios se levante victorioso, que los hijos de Dios se levanten victoriosos. Que hoy sea un día en el cual tú, hijo o hija de Dios, puedas ser más que vencedor. Que hoy sea un día en el cual tu matrimonio tenga victoria. Que hoy sea un día en el cual tus hijos sean victoriosos. Que hoy sea un día en donde tu negocio sea victorioso. Que hoy sea un día en donde el caos de las tinieblas, la miseria y toda la ruina que Satanás quiere traer a nuestras vidas y a nuestra sociedad, escúchenme bien, sea anulada en el nombre de Jesús. Y que el reino de Dios, la iglesia, usted y yo, nos levantemos en el nombre de Jesús para interceder. ¿Querrás tomarte unos minutos para interceder conmigo? ¿Está dispuesto a hacerlo? Tome la cuerda de la oración. Haga sus manos así, vea. Así, y vamos a orar. Tome la cuerda de la oración. Padre, en esta mañana venimos delante de tu altar para darte gracias. Gracias por tu palabra.
Hemos entendido, Señor, el poder de la intercesión, de la oración. El apóstol Pablo dice, yo fui concedido a ustedes porque no dejaron de orar por mí. Fue su oración, el clamor de ustedes. Ustedes cooperaron con la oración por mí. Wow. Padre, en esta mañana nos levantamos para orar. Nos levantamos para interceder, porque tenemos entrada libre ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Tu palabra dice que por la sangre preciosa de Jesús, nosotros entramos al lugar santísimo para hallar el oportuno socorro. Nosotros nos paramos en la brecha. Nosotros nos levantamos, Padre, para levantar vallado de oración en esta mañana a favor de nuestra familia. Comienza a orar por tu familia allí. Comienza a levantar oración. Vamos, abre tus labios, levanta tu voz. Comienza a orar por tu familia, por tu matrimonio. Padre, yo levanto vallado de oración. Yo sé que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero tu palabra dice, Padre, que aunque el diablo se levante como ríos, el Espíritu Santo levantará banderas de victoria sobre él. Así que yo declaro hoy un día de victoria sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, Señor. Mis hijos no serán presa del enemigo, no serán presa, Señor, para el mundo. Mi familia, Señor, en este día, Padre, no tendrá, Señor, no tendrá, Padre Celestial, éxito las tinieblas en mi familia, Señor. En el nombre de Jesús, yo, Padre, me levanto a interceder, me levanto a clamar para que tengas misericordia por mis vecinos. Ten misericordia, Señor, aleluya, por mi barrio. Ten misericordia, Señor, por mi vecindario, Padre Celestial. Oro por cada uno de mis vecinos para que tú les permitas, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Padre Celestial, oramos, Señor, en esta mañana, Padre Celestial, para que haya sanidad, para que haya liberación, para que tu reino venga a nuestra casa, a nuestro barrio, Señor, a nuestro municipio, a nuestra ciudad. Que venga tu reino, Padre, a nuestra nación. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, ayuda a los gobernantes, Señor. Tú has dicho en tu palabra que oremos, que intercedamos por ellos también, para que vivamos quieta y reposadamente. Oramos en esta hora, Dios mío, por nuestros alcaldes, por nuestros concejales, por nuestros gobernadores, por nuestros diputados, Señor, Padre Santo, por nuestros senadores, por los representantes a la Cámara, por nuestro presidente, Señor, Padre, por cada uno de nuestros gobernantes. Oramos en esta mañana, Padre, pidiendo tu misericordia, pidiendo, Señor, tu gracia sobre ellos, Padre amado, Señor, que ellos puedan conocerte a ti, Señor. Padre, quebranta toda maquinación de las tinieblas. Rompe, Señor, las ataduras, las ligaduras. Señor, que tu unción, Padre, aleluya, venga sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi barrio, Señor, sobre mi municipio, sobre mi ciudad, sobre mi nación, Señor. Que venga tu reino, Padre, en esta mañana. Que venga tu reino, Padre, que tu voluntad santa se haga en esta tierra, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros nos levantamos, Señor, asidos de la cuerda. Oramos por los misioneros, oramos por los ministros, oramos por los pastores, oramos por las iglesias, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Guarda a tu pueblo, Señor. Da, Señor, unción. Unge a tu iglesia de una manera poderosa con, Señor, milagros, señales, prodigios. Que tu iglesia se levante, Padre, para irrumpir y para plantar tu reino, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús, guarda la vida y la familia de todo ministro, de aquel que es pastor, de aquel, Señor, que es misionero, de aquel que es profeta, de aquel que es apóstol. Señor, guarda sus vidas, Señor amado. Aquellos que hacen tu obra en esos lugares difíciles, Señor amado, guarda sus vidas y suple cada necesidad que ellos tengan. En el nombre de Jesús, permítele, Señor, aleluya, seguir predicando, seguir mostrando tu gloria en cada uno de esos lugares donde tú le has enviado, y permite que muchas personas, Señor, te conozcan a ti y que sean salvos por el trabajo, por la labor, por el ministerio de estos hombres y mujeres tuyos, Señor. Gracias por ellos. Los bendecimos en esta hora, Señor. Los bendecimos, Padre Celestial, y tomamos, Señor, nos asimos de la cuerda. Tomamos la cuerda, Señor, en este día, la cuerda de la oración, para no soltarlos de nuestra oración, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Escucha. No sueltes la cuerda. No, diariamente, en la noche, en la mañana, en ese lugar de oración, ore por los ministros, ore por la iglesia, ore por todos los hombres, ore por los gobernantes. Pida, como dice la Biblia, para que podamos vivir
quieta y reposadamente. Que Dios le bendiga y que Dios le ayude y le fortalezca en su vida de oración para que usted mantenga la cuerda asida, la cuerda agarrada. Dios le bendiga poderosamente.